Guerra Relámpago surgió en la década de 1940. Hitler elaboró un plan de ataque que obligaría a sus enemigos a rendirse antes de poder organizar un contraataque. Fue la estrategia que usaron los generales nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que se basaban en la rapidez del ataque de sus divisiones blindados y el bombardeo de las fuerzas aéreas alemanas y de artillería. Entre febrero y abril de 1940, Alemania conquistó Finlandia, Dinamarca y Noruega, y en mayo se iniciaron las operaciones en el frente occidental, la invasión simultánea de Luxemburgo, Bélgica y Holanda. El 13 de mayo, el ejército alemán inició el ataque a Francia. En abril de 1941, la Guerra Relámpago permitió a los ejércitos de Hitler y Mussolini conquistar a Grecia y Yugoslavia. La estrategia consistía en el bombardeo por medio de los aviones y de la artillería. La Guerra Relámpago se remonta en sus formas y facetas más primitivas a la antigüedad y la Edad Media. Bombarderos en picado Stuka, utilizados como artillería aérea, arremetían contra posiciones de infantería y baterías de artillería, enclaves armados franceses. La moral de los franceses empezó a flaquear ante un ataque incesante contra el que parecía que no había defensa posible. Al acabar el día, Sedan, a 16 kilómetros de la frontera francesa, era un montón de ruinas. El ataque fue tan intenso que las tropas de la línea de frente no consiguieron retirarse y las unidades de reserva fueron incapaces de avanzar para ayudar a la abrumada defensa. El mando francés estaba paralizado. Con la caída de Monthermé, las defensas francesas quedaron completamente divididas. Los alemanes abrieron una brecha de 80 kilómetros en el frente y la resistencia francesa empezó a desmoronarse a medida que los imparables panzers avanzaban hacia la costa francesa. Cuando los alemanes encontraban oposición francesa, solía ser débil y desorganizada. Parte de las fuerzas francesas luchaban con valentía, pero estaban muy mal equipadas. Muchos enclaves armados tenían solamente 40 o 50 proyectiles. No podían hacer mucho. Otras facciones del ejército francés no salieron tan bien paradas, especialmente reservistas de mediana edad, poco preparados, que a veces rompían filas en cuanto aparecían los alemanes. Pero el mayor fallo de la defensa francesa fue la falta casi absoluta de coordinación y el casi inexistente sistema de comunicaciones, exactamente lo mismo que hizo que la Blitzkrieg funcionara con una precisión tan devastadora. Después de 3 días de desastrosas derrotas, la estructura de mando francesa empezó a desmoronarse. Los oficiales abandonaban a sus hombres en el campo de batalla o insistían en que habían recibido órdenes de retirarse. Las tropas en retirada advertían a las unidades de reserva que se dirigían hacia el frente. Los alemanes están allí, no vayáis. Los refugiados llenaban todas las carreteras. Al atardecer del 13 de mayo había más de 2,5 millones, una masa perdida y sin rumbo que colapsaba las carreteras e imposibilitaba cualquier tipo de movimiento de tropas. Más allá de este desfile de los desposeídos y sin hogar, había 2 ejércitos, los franceses, normalmente en retirada, y los alemanes, que seguían avanzando. Cuando se encontraron, los franceses, mudos ante la velocidad con que se hundía su país, sencillamente depusieron las armas y se dirigieron lentamente hacia el este, hacia los campos de prisioneros de guerra nazis. A medida que se veían obligados a avanzar hacia el mar, estaba cada vez más claro
que solo un milagro podría salvar a decenas de miles de soldados aliados de ser rodeados y aniquilados por el fuego concentrado de los tanques, armamento pesado y bombardeos alemanes. El 22 de mayo los aliados establecieron un círculo de defensa alrededor del puerto francés de Dunkerque, en un esfuerzo desesperado para detener el avance de los alemanes en tiempo suficiente para que pudiera lanzarse una misión de rescate. En Londres, el almirantazgo británico reunió con dificultad una flotilla de barcos para evacuar a las tropas acorraladas en la playa. Pero la salvación les llegó de una fuente mucho más inesperada. Las tropas alemanas ya habían tomado los puertos de Abbeville, Boulogne y Calais, y podrían haber llegado a Dunkerque para el 23 de mayo, mucho antes de que pudiera iniciarse la evacuación. Sin embargo, por primera vez, Adolf Hitler dudó. Le preocupaba que sus tanques pudieran quedar atrapados en las marismas de los alrededores de Dunkerque. El mariscal del aire Hermann Göring deseaba tener el honor de destruir a los aliados con la Luftwaffe. Mientras Hitler meditaba su siguiente movimiento, el avance alemán se detuvo. La batalla de Inglaterra. Durante el otoño y el verano de 1940, las fuerzas aéreas alemanas y británicas se enfrentaron en los cielos del Reino Unido. La derrota de Francia dejó sola a Inglaterra. Alemania intentó rendirse con continuos bombardeos en sus ciudades, pero resistió por el sistema de radar que protegería a la isla, por el valor de los pilotos de la Real Fuerza. La batalla de Inglaterra de julio de 1940 a mayo de 1941 fue la primera gran batalla aérea. Entre septiembre y noviembre. La ciudad de Londres fue bombardeada todos los días. A finales de mayo de 1941 cesaron los bombardeos alemanes. El gobierno británico no iba a rendirse ante Hitler. La batalla de Inglaterra dejó un saldo de 15.000 muertos y gran desastre material, pero el país había derrotado al ejército alemán e impidió la ocupación de su territorio. Sobre el cielo de Gran Bretaña, la RAF y la Luftwaffe se enfrentan a una batalla mortal. Hombre contra hombre, los feroces combates avión contra avión solo pueden tener un resultado. Para el ganador, la vida. Para el perdedor, la muerte. Los pilotos tenían que ser muy jóvenes para no tener conciencia de su propia mortalidad. El piloto ideal es un adolescente. Es una batalla que durará 114 días y se librará sobre una de las áreas más densamente pobladas de Europa. Lo único que separa a Gran Bretaña de la ocupación nazi son los 32 kilómetros del Canal de la Mancha, los escuadrones de cazas de la RAF y la voluntad del pueblo británico decidido a permanecer libre. Es una batalla en la que perecerán casi 3.000 aviones y más de 3.800 tripulantes, y en la que también morirán más de 30.000 civiles. Desde el aire, ambos bandos sacaron fotografías de reconocimiento aéreo para seguir día a día la batalla que se libra más abajo. Los alemanes podían mirar desde el Canal de la Mancha al único enemigo que les quedaba. Solo 32 kilómetros separaban a Alemania de la dominación total de Europa. Con todos los aliados europeos conquistados, Gran Bretaña se había quedado sola. Pero los alemanes no contaban con una cosa: la voluntad de Winston Churchill.
las fuerzas británicas y los ciudadanos que nunca se rendirían. En 1938 se construyó una serie de estaciones de radar a lo largo de la costa sur inglesa. Se llamó el sistema interno en cadena y formaba un escudo protector ante la aviación enemiga. Pero había un problema. El primitivo radar solo funcionaba sobre el mar y por encima de los 300 metros. Así que se creó una segunda línea de defensa formada por una red de 1000 puestos de observación, diseñados para avistar los aviones que se colaban entre los radares. Pero solo funcionaba si el cielo estaba despejado. En junio de 1940, Gran Bretaña tenía menos de 1800 baterías antiaéreas para defender todo el país. La defensa dependía de los 18 aeródromos de cazas establecidos en el sur del país. Desde allí, los modernos cazas ingleses, los Hurricanes y los nuevos Spitfire podían despegar para atacar a la aviación enemiga o una flota invasora. Punto más estrecho. Tras la derrota relámpago de Europa, los jefes de los 3 ejércitos de Hitler se mostraban tremendamente confiados. Y se peleaban por tener el honor de que su fracción del ejército liderase la invasión del Reino Unido. Así se desperdiciaron unas semanas muy valiosas mientras Hitler se decidía. El retraso permitió a las fábricas británicas trabajar a destajo para producir los aviones que necesitaban desesperadamente. La producción de cazas se incrementó constantemente de mayo a julio, con un esfuerzo extraordinario. Y esa disparidad y el ritmo de reemplazo fueron cruciales en la batalla que se libraría los meses siguientes.